Uno de los temas más importantes en la historia de la química, la tabla periódica, no fue hasta 45 años después de que Mendeleev ideara su tabla periódica junto con el físico inglés Henry Moseley, observaron que un elemento se diferenciaba del otro en el número de protones, así que, a partir de esas evidencias, Moseley propuso una nueva tabla, la llamó la ley periódica moderna, la cual se organizaba en dos cosas, en grupos y periodos. Los grupos están constituidos por las columnas, mientras que el periodo son 7 filas de elementos designados con números arábicos del 1 al 7. Los elementos de las tablas periódicas se organizaban en elementos representativos y elementos de transición. Los elementos representativos se les designa con números romanos o arábicos, mientras que los elementos de transición, también llamados metales de transición, se les designa con números romanos y arábicos. Dentro del grupo 3 se encuentran los elementos de transición interna, en el periodo 6, los metales lantánidos o tierras raras, y en el periodo 7, los metales actínidos. En la tabla periódica actual, los elementos se clasifican en tres: metales, no metales y los metaloides. Los metales están situados en la parte izquierda y al centro de la tabla. Son elementos químicos que poseen tres propiedades generales. Son buenos conductores del calor y la electricidad, pueden formar cationes y se combinan con compuestos no metálicos a través de enlaces iónicos. Existen 6 tipos de metales diferentes, a saber, el oro, la plata, el cobre, el hierro, el estaño y el plomo. Con los no metales, se ubican a la derecha y hacia arriba. Entre los no metales, se incluyen el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el fósforo, el oxígeno, el azufre, el selenio, los halógenos flúor, cloro, bromo y yodo y los elementos de gases nobles. El oxígeno y los otros elementos de este grupo constituyen una gran parte de la corteza terrestre. De los 112 elementos que se conocen, solo 25 son no metales. Su química, a diferencia de los metales, es muy diversa, a pesar de que representa un número muy reducido. La mayoría de ellos son esenciales para los sistemas biológicos. Los metaloides, por otra parte, tienen propiedades intermedias entre metales y no metales, ocupan una región diagonal en la tabla. Los metaloides son elementos químicos con propiedades intermedias entre los metales y no metales. Aunque no existe una definición precisa, los metaloides tienden a poseer dos propiedades generales: son semiconductores de la electricidad y forman óxidos anfóteros. Junto con los metales y los no metales, los semimetales comprenden una de las tres categorías de elementos químicos siguiendo una clasificación de acuerdo con las propiedades de enlace e ionización. Entre las diferencias de estos tres metales, se encuentra de primeras la apariencia. Con los metales tienen brillo metálico. La mayoría son plateados, con excepción del cobre, que es rojo, y el oro, amarillo. Con los metaloides la mayoría tienen brillo metálico. Y con los no metales, carecen de brillo metálico. Poseen variedad de colores, por ejemplo, el bromo es rojo y el azufre amarillo. Los elementos metálicos aparecen en color verde, los no metales en color naranja, y los metaloides en color azul. Luego, el estado físico, los metales son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio y el francio, que son líquidos. Los metaloides son sólidos a temperatura ambiente, y con los no metales, algunos son sólidos como el carbono, otros son líquidos, como el bromo, y otros gaseosos, como el oxígeno. Luego, las propiedades mecánicas. Los metales son dúctiles y maleables, los metaloides son intermedias, y los no metales no son dúctiles, ni maleables duros, pero quebradizos. Después, la conductividad, donde los metales son buenos conductores del calor y de la electricidad. Los metaloides son semiconductores, y los no metales son malos conductores del calor y de la electricidad. Luego, con el punto de fusión y ebullición, los metales son altos, los metaloides son altos con relación a los no metales, y los no metales son relativamente bajos. Y de último encontramos la reactividad. Con los metales, cuando se combinan con otros elementos, tienen la tendencia a perder electrones, convirtiéndose en cationes. Con los metaloides su reactividad química es muy variada, y con los no metales tienen tendencia a ganar electrones, convirtiéndose en aniones. Recordar también que estos se separan también en metales alcalinos,
Metales alcalinos térreos, gases nobles, halógenos, anfígenos, nidrogenoides, carbonoides y térreos. Con esto se concluye este tema muy interesante. Espero que haya sido de su agrado.